En este tutorial voy a explicar cómo todas las modificaciones que hagamos en un archivo de Photoshop que tengamos importado en After Effects se actualizan automáticamente en After. Tenemos aquí el archivo que hemos abierto antes y vamos a hacer algunas modificaciones en alguna de las capas para que veamos cómo sucede esto. Por ejemplo, en este fondo, en este background, vamos a aplicarle algún efecto de los que vienen con Photoshop para ver cómo se refleja ese cambio en After. Selecciono el fondo. Primero, para aplicarle el efecto correctamente, acordaos que para tener bastantes posibilidades, vamos a convertirlo en un objeto inteligente. Teníamos dos opciones, una, y así repasamos cosas de evaluaciones pasadas. Una era hacer clic derecho por aquí y elegir convertir en objeto inteligente, y la otra era directamente desde el menú filtro convertir para filtros inteligentes. Bueno, elegimos cualquiera de las dos, aceptamos, aparece este icono que nos señala que esa capa se ha convertido en un objeto inteligente. Ahora sí vamos a aplicar algunos de los efectos. Por ejemplo, vamos a ir al menú filtro, vamos a elegir en la categoría de estilizar, por ejemplo, extrusión. Este es uno que me gusta mucho a mí. Bueno, lo configuramos como queramos con estas propiedades, le damos a OK y le aplica este filtro al fondo. Era interesante el convertir un objeto inteligente porque si no nos gusta cómo ha quedado, en cualquier momento, recordad, podemos hacer doble clic en la palabra extrusión en este caso y cambiar cualquiera de las características del filtro. Así estamos trabajando de forma no destructiva, pudiendo cambiar cualquiera de las opciones en cualquier momento. Si no hubiéramos hecho esto, no podríamos hacerlo. Además, también os recuerdo, esto nos da la opción de trabajar en esta máscara que ha aparecido aquí, cogiendo la herramienta del pincel con el color negro seleccionado como color frontal, pues nos permitía hacer así para borrar las partes donde no queramos que se aplique el filtro, ese concepto de máscara. Pintando de color blanco podremos recuperar lo que teníamos. Bueno, lo interesante es que todo esto que estamos haciendo, cuando guardemos el documento, control S, lo acabo de hacer, y volvamos a After, bien, vemos cómo aquí también se ha aplicado ese cambio. Ese background que teníamos aquí, tanto en After como en Photoshop, ha recibido ese efecto. Lo que os decía antes, si queremos cambiarlo, pirámides en vez de cubos, aceptamos, nos acordamos de hacer control S para guardar, venimos a After y ahora se refleja ese cambio. En fin, hay una comunicación perfecta entre lo que hagamos en Photoshop y lo que hagamos en After. Vamos con más capas. Bueno, voy a eliminarlo, simplemente era para mostrar las posibilidades. Voy a eliminar este, o por lo menos voy a ocultarlo. Oculto el filtro, le quito el visor. Al hacerlo y guardar, también ocurre lo mismo en After. No hace falta eliminarlo, simplemente con quitar el visor, pues también se actualiza. Bueno, por ejemplo, la capa de texto, esta que tenemos aquí, también voy a hacer algo para que veáis también la correspondencia. En esta máscara que hemos creado para hacer este borrado que tenemos aquí, voy a modificarlo. Igual cojo el pincel, color negro, y por donde yo pase el pincel, pues voy a eliminar esas partes. Ahí está. Control S para guardar, vamos a After, y ahí se produce lo mismo. Lo que yo he hecho se actualiza en After. Deshago, Control Alt Z en Photoshop, guardo, Control S y recupero el original. Bueno, ahí está. Cualquier cambio que yo hiciera en esta capa se actualizará en After. Seguimos viendo más posibilidades. En este logo, por ejemplo, el de Premiere,
Si yo selecciono la capa del logo y se me ocurre, pues, con la herramienta del pincel, por ejemplo, dar una pincelada, voy a coger un color por aquí que se note, el logo de Photoshop, le hago cualquier cosa, guardo, control S, vemos como también las herramientas de pintura, todo lo que yo haga sobre esa capa se actualiza en After. Deshago de nuevo, control Z y guardo. Más opciones, por ejemplo, si en el logo de After se me ocurre borrar algo, por ejemplo voy a borrar la parte interna del logo, voy a acercarme bastante, voy a coger la varita mágica para seleccionar esa parte de la A, con mayúsculas, selecciono también la parte de la E, doy a suprimir en el teclado para eliminarlo, control D para deseleccionar y control S para guardar. Vamos a ver cómo ahora en After ocurre lo mismo. Esta parte de aquí se ha eliminado, es transparente y deja pasar el fondo que tenemos detrás. Bueno, perfecta compenetración entre los dos programas. Voy a volver a deshacerlo. Tenemos también una circunstancia un poco especial y es cuando nos creamos una capa nueva en el documento de Photoshop. Es decir, ya no modificamos una que ya existe, sino que nos creamos un elemento nuevo. Por ejemplo, me voy a crear una capa de texto. Cojo la T de texto, hago clic, 400 puntos es demasiado grande, vamos a poner 30, que sea más pequeño, y escribimos Team Channel. Bueno, aquí tenemos nuestro texto creado, voy a colocarle por aquí. Bien, voy a modificar algunas cosas. En el panel carácter, por ejemplo, vamos a hacer que el interlineado, perdón, que el tracking sea un poquito más grande. Es decir, la separación entre los caracteres, bueno, algo así quizás. Bueno, ahí más o menos lo tengo, un poquito más a la derecha. Vale, suficiente. Bueno, pues esta capa no existía en el documento cuando yo lo importé a After, con lo cual, aunque yo ahora haga control S, acabo de guardar, y me venga aquí a After, esa capa no aparece por ningún lado, no está, porque originalmente no estaba aquí incluida. Yo importé el documento pues con unas condiciones iniciales que ahora han cambiado. Es decir, en este caso no se actualizan esos cambios de Photoshop a After. Bien, la solución es muy sencilla. Vamos a echar mano de lo que hemos aprendido antes. Vamos a volver a importar el mismo documento. Doble clic para importarlo. Lo elegimos. Y ahora, cuando nos aparece este cuadro de diálogo que ya conocemos, vamos a elegir importar como material de archivo, elegir capa. Ahora aquí vamos a localizar, aquí está, la capa de texto que nos acabamos de crear. Es decir, importamos solamente una capa de forma individual. La elijo. Voy a elegir también aquí la opción de tamaño de capa para que el punto de anclaje esté correcto, no esté en el centro de la composición, sino en el centro de la capa. Le damos a aceptar. Y aquí nos ha traído la capa individual. En esta capa yo recomiendo que la metamos junto a todas las demás. Aquí está, dentro de esta carpeta. Aquí la tenemos y ahora de forma manual la arrastramos al timeline. Le voy a poner por encima del fondo y por debajo del otro texto. Aquí está. Y ahora ya simplemente es cuestión de colocarla en el lugar que queramos. Bueno, ahí por ejemplo. Bien, esa sería la forma. Cuando nos creemos una capa nueva en el documento de Photoshop, también puede ser una capa de formas, puede ser cualquier capa que queramos añadir, entonces no tenemos otra solución que importarla de forma manual al proyecto y añadirla a la composición. Por supuesto, yo podría haber eliminado todo y volver a importarme el archivo completo
con la capa nueva. Pero bueno, esta opción también nos puede ahorrar trabajo.